Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Vamos a seguir trabajando el tema de redacción indirecta. Recuerden que dentro de esta área, de este tema, lo que nos interesa es conocer las reglas gramaticales o los errores al momento de estructurar una oración más frecuente, porque le falte una coma, porque le esté mal colocado el punto, porque el acento no vaya donde corresponde o porque las estructuras sintácticas que se están utilizando son erróneas, para poder en el examen elegir la oración bien o bien que contiene los errores o bien que carece de ellos y que está completamente libre y sana de vicios en ese sentido. Es decir, elegir la oración correcta. ¿Ok? Bueno, el temita que vamos a trabajar hoy ayuda mucho en este sentido porque son vicios del lenguaje. Un vicio del lenguaje de manera general son construcciones o usos incorrectos del lenguaje, ya sea porque se utiliza una palabra con un significado que no tiene, porque se construye una oración de una manera errónea sintácticamente, porque hay construcciones que se están empleando mal, etcétera, ¿sí? Vamos a trabajar con los más habituales y como la clase pasada aprendimos gramática con Shrek, bueno, esta vez que son vicios del lenguaje vamos a trabajarlos con burro, ¿ok? Porque recuerden que burro dice, ahora sí te pasaste, Shrek, me ofendiste, regacho. Bueno, obviamente este pasaste y ofendiste tiene un vicio del lenguaje, hay un error en la construcción de esta palabra, que más adelante veremos cómo se llama y cómo se resuelve, ¿ok? Bueno, para empezar, vamos a practicar, hacer esto de manera intuitiva. Vamos a ver tres ejercicios donde ustedes tendrán que elegir la oración que está escrita correctamente. Igual que en la vez pasada, pueden ponerle pausa al video para tomarse su tiempo y contestar con un poco más de calma. Esta es la primera de las oraciones. Vamos con la segunda. ¿Qué oración está correctamente escrita? Tómense su tiempo, pongan pausa. Y este tercer ejercicio, elige la oración que está correctamente escrita, ¿ok? Misma dinámica. Bien, una vez que hemos dado tiempo suficiente para poder contestar estos ejercicios, guarden por ahí la respuesta que ustedes anotaron y vamos a ver la parte teórica y después regresamos a ver las respuestas correctas de estos ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver estos que son quizá los vicios del lenguaje más comunes, los más habituales, los más preguntables también, por supuesto, o por lo general a los que recurren en estas oraciones para evaluar el conocimiento gramatical del idioma, ¿no? Solecismo, extranjerismo, pleonasmo, anfibología, queísmo y dequeísmo, vamos a ver estos separados, por supuesto, silepsis, barbarismo, eufemismo y pobreza léxica, que son, repito, algunos de los vicios de lenguajes más comunes. Igual que la vez pasada, vamos a ver uno por uno, una definición muy puntual y algún ejemplo o una oración que sea un ejemplo de este vicio. El primero es solecismo, que es simplemente un error en la construcción sintáctica. Con sintáctica estamos entendiendo el orden y la función que tienen las palabras dentro de una oración. Por ejemplo, pierde el control contra un árbol y choca. Esta oración tiene un solecismo porque hay un error en la manera en la que está construida sintácticamente. El orden normal, gramatical y lógico de una oración, esto también lo platicamos en el video pasado, es sujeto más predicado, S más P, ¿no? Podemos desdoblar, digamos, el predicado, podemos separarlo y decir que es el sujeto más el verbo más complementos. En este orden es cuando una oración tiene una estructura o un orden gramatical adecuado, correcto, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros movemos ese orden? Bueno, vamos a entrar en otros terrenos. Si la oración aún así se mantiene gramaticalmente o sintácticamente apropiada, pues habrá que marcarlo con una coma, etc. Pero hay algunos momentos donde al desordenarla vamos a perder la coherencia de la oración, como es el caso, pierde el control contra un árbol y choca. Si nosotros reordenamos esta oración para que los elementos estén correctamente colocados, pues tendríamos algo así como él, que es el sujeto, aunque no está expresado en la oración, pero sé que es el sujeto gramatical que corresponde. Él pierde el control y choca contra un árbol. Está ahí resaltado en verde la parte que hemos movido de la oración para que mantenga la coherencia y mantenga un orden sintáctico apropiado. Es decir, hemos solucionado el solecismo y la oración ahora es correcta, ¿ok? Bueno, el segundo ejemplo es el del extranjerismo, que es un préstamo lingüístico innecesario. Hay muchas palabras que nosotros usamos en español que provienen de otras lenguas
Cuando es necesario tomar ese préstamo, es decir, cuando en español no tengo el recurso para expresar lo que esa palabra designa, pues es válido tomar el préstamo de otra lengua. Cuando en español tengo las palabras o tengo el recurso necesario para expresarlo y opto por tomar un vocablo extranjero, eso se llama extranjerismo, es un préstamo lingüístico innecesario. Por ejemplo, yo podría decir, es increíble la cantidad de fake news que circulan en las redes sociales. Obviamente fake news es un extranjerismo porque en español podría decir sin ningún problema, es increíble la cantidad de noticias falsas, por ejemplo, que circulan en redes sociales. Como tengo en español el recurso para expresar esta idea y opto por el vocablo extranjero, esto se considera un extranjerismo. ¿Okay? Bien, el tercero es un pleonasmo, es muy común en el lenguaje oral, es una redundancia de significado. Es decir, cuando yo expreso algo y lo he cifrado ya en una palabra y repito ese significado utilizando otra palabra que significa lo mismo, estoy cometiendo un pleonasmo. Encontraron un cadáver sin vida en la capital potosina. Obviamente cadáver y sin vida es una estructura pleonástica porque cadáver ya significa que está sin vida. Entonces reiterarlo, repetirlo con dos expresiones, cadáver y sin vida, se considera pleonasmo, ¿no? Están los clásicos como subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera, etc. Y hay algunos un poco más complicados, un poco más ocultos, como este, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces eso significa pleonasmo. Repetir información, redundar en el significado al utilizar una palabra que contiene el significado de otra que ya hemos anunciado previamente. ¿Okay? Bueno, el cuarto es la anfibología, que es una expresión ambigua o es una oración que no está muy clara o que puede tener varios significados, se puede interpretar en dos o más sentidos. Este es un buen ejemplo: unos 25 muertos causan tornados en Tennessee. Yo podría entender como un posible significado de esta oración que los 25 muertos son los causantes de los tornados en Tennessee, ¿no? Es decir, se levantaron tipo zombies, agarraron algunos palos o algo y empezaron a generar tanto aire que causaron tornados. Seguramente no es lo que esta oración quiere decir, y si nosotros reacomodamos los elementos, tal vez podamos solucionar esta anfibología diciendo que los tornados en Tennessee, de nuevo buscaríamos retomar esta estructura sujeto-verbo-complemento. Tornados en Tennessee causan 25 muertos, ¿no? Que sería un poco más clara esta expresión. Salvamos la anfibología. ¿Okay? La siguiente vamos a verla separado, queísmo y dequeísmo, que son dos errores o dos vicios de lenguaje que son muy frecuentes, muy comunes y que muchas veces se cruzan, ¿no? se mezclan. El queísmo es el uso incorrecto de que en lugar de la construcción correcta de que. El nombre del vicio del lenguaje viene del error, es decir, utilizar que en lugar de que me provoca un queísmo. Utilizar de que en lugar de que incurre en un dequeísmo. ¿Okay? El nombre viene del error. ¿Cómo utilizaríamos entonces estas expresiones? Tenemos tres oraciones de ejemplo. Me da la impresión que no van a venir, te olvidas que tenemos un contrato, o el problema es de que es más difícil hacerlo sin los recursos. Voy a dejar aquí unos momentos, ustedes podrán ponerle pausa al video para que piensen o evalúen si alguna de esas oraciones está bien, si alguna está mal, cuál incurre en un queísmo, cuál incurre en un dequeísmo, y ahorita iremos resolviendo. ¿Okay? Bien, hay un tip para poder resolver este dilema, y si acaso no estoy seguro si la construcción que estoy por escribir necesita de qué o necesita qué, pues el tip es volverlo a un enunciado interrogativo, volverlo a una pregunta. Entonces yo podría decir, Pedro tenía miedo, pero no sé si lo correcto es utilizar de qué o lo correcto es utilizar solamente qué. Pedro tenía miedo de que o que le robaran el coche. Si yo transformo esta oración en una pregunta, ¿cuál sería la construcción apropiada? ¿Cómo suena mejor? ¿De qué tenía miedo Pedro o qué tenía miedo Pedro? Por supuesto que se escucha mejor la primera construcción, de qué tenía miedo Pedro, y en la respuesta yo diría de que le robaran el coche. Tanto en la pregunta como en la respuesta necesito la construcción de qué. Por lo tanto, la palabra o la construcción que debo utilizar en la oración es Pedro tenía miedo de que le robaran el coche. Es una buena manera de solucionar rápido este dilema de saber si la palabra que tengo que anotar es qué o si más bien lleva este componente de qué. ¿Okay? Lo vuelvo pregunta, y en la pregunta y en la respuesta necesitaré la construcción. Me indicarán si necesito solamente qué
o si necesito esta versión completa de qué, ¿ok? Entonces, me da la impresión que no van a venir. Si yo lo vuelvo pregunta, diría, ¿de qué me da la impresión? De que no van a venir. Entonces, este es un error, estamos cometiendo un queísmo, porque lo correcto es utilizar de qué. Ajá. Mismo caso en la siguiente, ¿de qué te olvidas? De que tenemos un contrato. ¿Sí? Necesitamos en la pregunta utilizar la preposición de qué, la preposición de, perdón, antes del qué, y entonces funciona de manera correcta. El problema es que es más fácil hacerlo sin recursos, más difícil, perdón. ¿Qué es más difícil hacerlo sin recursos? Necesito el qué en la pregunta, ¿ok? Entonces, así reconozco que estoy cometiendo errores en las tres oraciones, ¿ok? Las tres están mal. Las primeras dos necesito de qué y en la tercera me sobra el de, solamente es que, ¿ok? Bien, vamos por el siguiente, que es una silepsis. Este es un poquito complejo. Trataremos de ir a ejercicios muy prácticos para resolverlo. La silepsis es un error en la concordancia gramatical, es decir, es utilizar de pronto o mezclar palabras en singular y luego en plural, o en femenino y luego masculino cuando no corresponden. Por ejemplo, la mayoría piensan que esa actitud es ofensiva. Si ustedes no detectan un error aquí es porque seguramente han cometido silepsis en alguna ocasión. La mayoría es un sustantivo colectivo. Quiere decir que está en singular. La mayoría piensa que esa actitud es ofensiva, ¿ok? Este error en la concordancia entre mayoría y piensan es lo que genera el error. Es decir, esa N que aparece ahora resaltada está de más, porque piensan es plural, y mayoría es un sustantivo colectivo, sí, pero que está en singular. En esta manera necesitaría que concordara en singular, ¿no? La mayoría piensa singular, que esa actitud es ofensiva, ¿ok? Esa es la silepsis. Más adelante veremos otros ejercicios también para ir resolviendo y practicando, ¿ok? Barbarismo es este vicio o este error en el lenguaje que consiste en escribir o pronunciar mal una palabra. A mi primo Julio le diagnosticaron diabetes, por eso no pudo ir a la inauguración del Teatro de la Ciudad. Aquí hay 3 barbarismos en esta oración, a ver si los encuentran de manera puntual, que serían diabetes, inauguración y teatro. Lo correcto sería, por supuesto, diabetes, inauguración con una U después de la A y teatro. Entonces, escribirlas y pronunciarlas mal en este sentido se considera un barbarismo. El ofendistes de burro en el ejercicio de la portada es justamente un barbarismo, es pronunciar o escribir mal una palabra. ¿Ok? Bueno, vamos por los penúltimos. Este eufemismo, hay que aclarar que si bien no es un error, no es un vicio del lenguaje, los anteriores probablemente puedo cometerlos por desconocimiento, por descuido, porque no sabía cómo construirlo correctamente, y son errores que cometo sin saber, ¿no? En cambio, el eufemismo es algo opcional, es decir, de alguna manera yo estoy consciente de que estoy utilizando un eufemismo, que es una expresión suavizada que utilizamos para encubrir o para sustituir otra que puede ser considerada grosera, que puede ser considerada tabú, altisonante, etc. ¿Sí? En este caso, apresaron a un amante de lo ajeno en la zona universitaria. Amante de lo ajeno es un eufemismo, porque estamos utilizándolo para evitar decir ladrón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un uso de cierta manera consciente, porque estamos optando por una expresión suave, una expresión suavizada, considerada decorosa, para cubrir otra que quizá no lo es. Ajá. Eso se llama eufemismo. Y por último, ya para cerrar, tenemos pobreza léxica, que consiste en repetir muchas veces una palabra en un texto, porque son palabras quizá comodín o que tienen un significado amplio y que puedo utilizar de distintas maneras, ¿no? Entonces, abusar de estas palabras, utilizarlas repetidamente, puede llamarse pobreza léxica, sobre todo cuando en algunas de esas acepciones esa palabra puede ser sustituida por otra, que puede ser incluso más específica o más precisa. Por ejemplo, hace mucho que no hacemos pastel de chocolate de postre. Tenemos ahí 2 veces el hacemos, hace y hacemos, en una oración muy corta. Esto podríamos llamar que es pobreza léxica porque nos falta ahí el recurso, podemos precisar de manera más específica alguna de ellas. Tal vez podríamos decir tiene mucho tiempo que no cocinamos o hace mucho que no preparamos. Es decir, podemos sustituir cualquiera de las dos con otra palabra que sea más precisa. Incluso podríamos cambiar los dos. Tiene mucho tiempo o tiene mucho que no preparamos o que no horneamos pastel de chocolate de postre y salvamos este asunto, ¿sí? Esto, repito, se llama pobreza léxica, ¿ok?
¿ok? Ahí están resaltadas las dos palabras que estamos analizando. Bien, pues vamos ahora a verificar qué también les fue en los ejercicios que contestamos al inicio. Vayan evaluando qué tantas sacaron de estos 3 ejercicios. Este era el primero. ¿Cuál de las siguientes oraciones está escrita correctamente? La correcta es la letra E, perdón. El número promedio de embriones fue calculado diariamente. ¿Por qué es esta la oración correcta? Porque estamos librando el solecismo. Estamos construyendo o acomodando la oración en el orden que le corresponde. Sujeto. El sujeto, si aún tienen como dudas para encontrarlo, pues es quien realiza la acción del verbo. Yo puedo preguntarle al verbo de la oración qué o quién y me va a responder el sujeto. ¿Qué fue calculado diariamente? El número promedio de embriones. Todo eso es el sujeto y es la parte que encabeza la oración. Es importante también acomodar las palabras donde corresponden, porque promedio es una palabra que está funcionando junto con número, es el adjetivo que determina a número. El número promedio de embriones, tengo sujeto, que sería justamente este. Después podemos marcar el verbo, que en este caso va a ser esta construcción perifrástica, o en voz pasiva más bien, fue calculado. Y lo que nos queda es el complemento, que es un complemento circunstancial de tiempo, cuando fue calculado el número promedio de embriones diariamente. Esta oración recupera o mantiene el orden gramatical correcto, sujeto más verbo más complementos, y por lo tanto es la oración correcta. ¿Okay? Si contestaron que el número 1 era la letra E, pues se llevan una correcta. Excelente. Segunda, ¿qué oración está correctamente escrita? Mismo ejercicio, ¿no? La correcta es la letra D. El equipo no debe perder el orden, ¿no? Mismo asunto, el equipo es el sujeto, debe perder es esta construcción verbal. El orden es el complemento directo, y en este caso no, pues es este adverbio de negación que trabaja junto al verbo. El equipo no debe perder el orden. El inciso D es el correcto. ¿Okay? Y cerramos con el 3, elige la oración que está correctamente escrita. Este estaba un poco más difícil, ojalá no les haya dado tanto problema, y la correcta es también la letra E. Vamos a ver que aquí hay también silepsis. Por ejemplo, lo correcto es les platiqué a mis papás, porque estoy hablando de mis papás como plural, que son 2 personas, es algo que necesito enunciar en plural. Entonces, el pronombre que le corresponde, les, tiene que ser también plural. Les platiqué a mis papás, ¿no? Ahí tenemos esta concordancia. Romper esta concordancia implica cometer silepsis, ¿no? Que era este vicio del lenguaje donde hay un error en la concordancia gramatical. Entonces, eso en primer lugar. Y después tenemos que ver si es queísmo o dequeísmo. Yo preguntaría, ¿qué les platiqué a mis papás? Que no habrá clases la próxima semana. Ni en la pregunta ni en la respuesta necesité la construcción de qué. Entonces, lo correcto es utilizar solamente el qué. ¿Qué les platiqué a mis papás? Que no habrá clases la próxima semana. ¿Okay? Mismo caso con el habrá clases. El tiempo verbal habrá. Bueno, más bien, el tiempo verbal habrán no se utiliza, es un tiempo que está erróneo, lo correcto es habrá clases. Les platiqué a mis papás que no habrá clases la próxima semana. Esa es la oración correcta. Hemos solucionado la silepsis, el queísmo, el solecismo, está ahora todo correctamente acomodado. ¿Ok? Bueno, para hacer una especie de síntesis de las 2 clases que hemos tenido, aprendimos gramática con Shrek, específicamente tipos de comas, y ahora con Burro hemos trabajado vicios del lenguaje. Entonces vamos Shrek y Burro juntos en una nueva aventura para hacer algunos ejercicios de repaso. Vamos a practicar ambos temas, ¿no? Para practicar en casa. Mismo asunto, pueden poner pausa en la diapositiva para contestar la letra que corresponda o la que ustedes consideren correcta. Y al final, a la parte final del video, estará la diapositiva con las respuestas para que puedan evaluarse, ¿sí? ¿Qué oración tiene una construcción pleonástica? Estamos preguntando y trabajando aquí el asunto del pleonasmo, por supuesto. La pregunta número 2. Mi tío era futbolista, pero colgó los tenis debido a una lesión. ¿Qué significado tiene la expresión resaltada? Estamos trabajando, por supuesto, con eufemismos, ¿sí? ¿Qué eufemismo implica la expresión colgó los tenis, ¿no? Ahí están algunas opciones. La pregunta 3 dice, elige las opciones que contengan anfigologías. Ojo que aquí dice, elige las opciones, es decir, hay más de una respuesta correcta. Recuerden que era una anfigología, estas expresiones, estas oraciones o frases
que pueden ser interpretadas de más de una manera, son poco claras, son ambiguas y me permiten interpretar de una o dos o más maneras. ¿Okay? Bien, la pregunta 4, ¿qué oración está correctamente escrita? Vamos a trabajar aquí cuestiones de silepsis también. Elige la oración gramaticalmente correcta, vamos a construirla de manera adecuada. Librar barbarismos, librar solecismos, etc. La oración número 6, elige la oración con la puntuación correcta. Vamos a recordar un poco de lo que trabajamos en el video pasado, que son usos de comas. Recuerden todos los tipos de comas que revisamos. Busquen la que tenga la puntuación adecuada. Aquí acabo de notar que dice correcta 2 veces. Correcta. La 7, ¿qué aseveración es correcta respecto a la oración? Los doctores que habían estudiado en España no reconocían los síntomas de esta nueva enfermedad. Ojo que este bloque que estamos trabajando, estos videos son para redacción indirecta, que ya habíamos platicado, consiste esta habilidad en detectar qué oración está correctamente escrita, cuál respeta la estructura gramatical, cuál no tiene vicios, cuál está correctamente acentuada, cuál tiene la puntuación correcta, ¿sí? De estos temas que hemos visto nos falta trabajar acentos, el asunto de acentuación que trabajaremos en el próximo video, y la parte de semántica, significado de las palabras, ¿no? También llegaremos a eso, no se preocupen. Bien, siguiente oración dice, no cambia, el enunciado, Juan es el jefe, y vamos a trabajar ahí asuntos de coma, ¿no? ¿Qué podemos deducir, qué podemos entender de esta oración? Así tal cual está puntuada, ¿no? ¿Dónde están los puntos en esa oración? La número 9, he ido a verla varias veces, pero no ha querido hablar conmigo, y he ido a verla varias veces, sin embargo, no ha querido hablar conmigo. De nuevo, reflexiones acerca de la puntuación de esta oración, pongan pausa si lo consideran necesario, y por último, elige la opción que contenga una coma explicativa, ¿no? Si necesitan recordar un poco qué era esta coma explicativa, los invito a checar el video anterior, buscarlo de manera rápida, ahí está en las diapositivas la explicación, pueden revisar los ejemplos para seleccionar la respuesta correcta. ¿Okay? Bueno, hasta aquí sería la parte del video, chicos. Muchas gracias por atención. Les dejo la diapositiva con las respuestas para que puedan evaluarse y ver cuántos aciertos lograron en este ejercicio, ¿no? Ojalá que estemos arriba de los 6-7 ejercicios y ya que hayan podido completar correctamente todo. ¿Ok? Bueno, soy el profe Oscar, nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho. Hasta la próxima.